Buenos días, ingeniero. Le habla Bianca Aguilar y yo le voy a estar explicando respecto a los disparadores en base de datos o también conocidos como triggers. Bueno, ¿qué es un disparador? Bueno, un disparador o trigger es un tipo de objeto que se utiliza para asociar acciones automáticas a eventos específicos que ocurren en la base de datos. Estos eventos pueden ser operaciones de inserción, actualización, o eliminación realizadas en una tabla o vistas en particular. Bueno, un disparador consta de un conjunto de instrucciones o acciones que se ejecutan automáticamente cuando se produce un evento desencadenante. Estas acciones suelen ser escritas en un lenguaje de programación como SQL, MySQL, entre otros. Pasamos a los conceptos claves de los disparadores. Bueno, para empezar, el disparador o trigger. Un disparador es un objeto de base de datos que se asocia con una tabla y se activa automáticamente cuando se produce un evento específico, como vendrían a ser como la inserción, actualización o eliminación de datos en la tabla. Ahora vendría el evento desencadenante o triggering event. Este es el evento que provoca la activación de un disparador. Puede ser la operación de inserción, actualización o eliminación en la tabla asociada al disparador. Como tercero vendría a ser acción del disparador o trigger action. Este es el conjunto de instrucciones o comandos que se ejecutan cuando un disparador se activa en respuesta a un evento desencadenante. Estas acciones pueden ser consultas, actualizaciones, inserción, entre otras operaciones en la base de datos. Como cuarto vendría a estar el disparador antes o después. Before trigger and after trigger. Aquí los disparadores antes, como su nombre lo dice, se ejecutan antes de que se realice la operación en la tabla. Un ejemplo vendría a ser antes de una inserción, mientras que los disparadores después se ejecutan después de que se complete la operación. Disparadores de fila, row level trigger. Este es un tipo de disparador que se activa para cada fila afectada por el evento desencadenante. Puede acceder a los valores antiguos y los nuevos new de las columnas en la fila afectada. Y por último, disparador de instrucción o statement level trigger. Es un tipo de disparador que se activa una vez por cada instrucción que desencadena el evento. Este no tiene acceso directo a los valores de las filas individuales. Ahora vamos a hablar del diseño y creación. Como primero sería identificar el evento desencadenante. Aquí hay que determinar qué evento en la base de datos activará el disparador. Puede ser una operación de inserción, actualización o eliminación en una tabla específica. Como segundo, definir las acciones del disparador. Aquí hay que determinar qué acciones deben llevarse a cabo cuando se active el disparador. Este puede incluir consultas en SQL o MySQL. Tercero, especificar el tiempo de ejecución del disparador. Aquí hay que decidir si el disparador debe ejecutarse antes, before o después, after, del evento desencadenante. Claro que esto dependerá de las necesidades específicas en el escenario que se está trabajando. Como cuarto, identificar las tablas involucradas. Aquí hay que determinar las tablas que están involucradas en el evento desencadenante y en las acciones del disparador. Estas tablas pueden ser la tabla de base donde se encuentra el evento o tablas relacionadas. Como quinto paso sería considerar la activación o desactivación del disparador. Claro que sí es necesario. Esto puede implicar utilizar declaraciones if o condiciones adicionales
en el código del disparador. Como último paso sería probar y validar el disparador. Claro que hay que realizar pruebas exhaustivas para asegurar que funcione correctamente y que cumpla con los requisitos establecidos. Claro que hay que considerar diferentes escenarios y situaciones que se puedan activar el disparador. Ahora vamos a hablar de la funcionalidad y aplicaciones. Como primero sería la auditoría y registro de cambios. Aquí los disparadores se emplean para rastrear y registrar los cambios realizados en los datos de la base de datos. Aquí los disparadores pueden capturar información sobre quién realizó la modificación, cuándo ocurrió y qué datos se vieron afectados. Esto es útil para fines de auditoría. Segundo sería la transformación y enriquecimiento de datos. Aquí los disparadores se utilizan para realizar transformaciones o enriquecer datos antes o después de que se almacenen en la base de datos. Por ejemplo, un disparador puede formatear automáticamente los datos ingresados en un formato específico o agregar información adicional a los registros. Como tercero vendría a ser la seguridad y control de accesos. Aquí los disparadores pueden ser utilizados para aplicar políticas de seguridad y controlar el acceso a datos. Por ejemplo, se pueden crear disparadores para verificar los permisos de un usuario antes de permitir una operación de inserción, actualización o eliminación en la base de datos. Ahora pasaremos a hablar de las buenas prácticas y recomendaciones. Como primer sería limita el uso de disparadores. Aquí los disparadores pueden tener un impacto en el rendimiento de la base de datos, por lo que es importante utilizarlos de manera selectiva y evitar la creación excesiva de disparadores. Segundo, mantén los disparadores cortos y eficientes. Aquí hay que escribir disparadores concisos y eficientes que ayuden a minimizar el tiempo de ejecución y reducir la carga en el sistema. Hay que evitar operaciones costosas y complejas. Como tercero sería considera la frecuencia de ejecución. Al diseñar los disparadores hay que considerar cuántas veces se ejecutarán y cómo afectarán al rendimiento de la base de datos. Como antes, hay que evitar que sean innecesarias o complejas, ya que pueden generar sobrecarga. Cuarta, utiliza transacciones adecuadamente. Aquí, si un disparador realiza cambios en la base de datos, hay que asegurar de utilizar transacciones adecuadas para garantizar la consistencia y la integridad de los datos. Quinto, documenta y etiqueta los disparadores. Aquí es recomendable mantener una documentación clara y completa de los disparadores, incluyendo su propósito, funcionamiento y cualquier restricción o requisito asociado, y etiquetar los disparadores para mantener de manera coherente, facilitar su identificación y mantenimiento. Sexto, realiza pruebas exhaustivas. Aquí, antes de implementar un disparador en un entorno de producción, hay que realizar pruebas exhaustivas en un entorno de desarrollo o prueba, ya que hay que asegurarnos de probar diferentes escenarios o situaciones en las que se puedan activar el disparador, y claro que hay que verificar que funcione correctamente y que cumpla con los requisitos establecidos. Y por último, monitorear y ajustar el rendimiento. Una vez que los disparadores están en producción, hay que monitorear su rendimiento, realizar ajustes si es necesario.
Ahora vamos a hablar sobre los casos de estudio. Como primero, registro de auditoría y seguimiento de cambios. Aquí los disparadores son útiles para registrar los cambios realizados en la base de datos en la base de datos. Claro que estos son con fines de auditoría. Un ejemplo vendría a ser capturar información sobre quién realizó una modificación, qué cambios se realizaron y cuándo ocurrieron. Segundo, validación y enriquecimiento de datos. Aquí los disparadores se utilizan para validar los datos ingresados y aplicar reglas de negocios. Por ejemplo, se puede utilizar un disparador para verificar si los datos cumplen con ciertos criterios antes de permitir su inserción o actualización. Claro que también se pueden utilizar para enriquecer los datos automáticamente, como generar un código único o realizar cálculos basados en los valores ingresados. Y por último, notificaciones y alertas. Aquí los disparadores se pueden utilizar para enviar notificaciones automáticas o generar alertas. Un ejemplo podría ser que un disparador puede enviar un correo electrónico o una notificación en tiempo real cuando se inserta un nuevo registro en una tabla o cuando se cumplen ciertas condiciones. Bueno, pasaremos a las conclusiones. Los disparadores pueden utilizarse para registrar y auditar los cambios realizados en la base de datos, lo que facilita el seguimiento y la resolución de problemas. También es importante seguir buenas prácticas al diseñar y utilizar disparadores para garantizar un rendimiento óptimo y evitar impactos negativos en la base de datos. Y los disparadores requieren pruebas exhaustivas antes de su implementación en un entorno de producción para garantizar que funcionen correctamente y que cumplan con los requisitos establecidos. Y una conclusión en general es que los disparadores en base de datos son una herramienta valiosa, ya que automatizan acciones manteniendo la integridad de los datos y aplican reglas de negocios en respuesta a eventos específicos. Claro que al utilizar de manera adecuada y seguir las mejores prácticas, los disparadores pueden mejorar la eficiencia y la funcionalidad de una base de datos. Gracias.